Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Bueno, vamos a pasar al tema del que íbamos a hablar hoy, que es la relación entre la persona altamente sensible y el narcisismo. Si puede ocurrir que las personas que son altamente sensibles sean también personas narcisistas. Vamos a hacer una muy breve explicación de qué son las personas altamente sensibles. Hace unos años se descubrió que había personas que tenían una cierta sensibilidad ante los estímulos que todos sentimos, pero hay personas que en el momento en que tienen esos estímulos les pueden resultar desagradables, les pueden resultar dolorosos. Por ejemplo, las personas a las que no les gusta el sonido, los sonidos fuertes, personas que no soportan los colores estridentes, personas que no les gusta la confrontación con los demás, que se sienten heridas rápidamente porque tienen una sensibilidad especial. Es el grupo que se definió como personas altamente sensibles. Estas personas, en principio, bueno, esta es una cualidad con la que se nace, ¿no? Una persona nace como persona altamente sensible, se va dando cuenta a lo largo de la infancia de que tiene dificultades para aceptar este tipo de estímulos, a veces un poco violentos. Son personas que en principio empiezan sufriendo por esta situación porque no comprenden lo que les está ocurriendo. Con el paso de los años se van dando cuenta, van empezando a conocerse a sí mismas y se van dando cuenta de que cuáles son esos estímulos, tratan de evitarlos, tratan de evitar esas situaciones, y eso en ocasiones hace que esas personas se recluyan un poco sobre sí mismas, que se aíslen un poco de la sociedad para evitar estos estímulos tan fuertes, hasta que empiezan a conocerse y empiezan a saber manejar más o menos el mundo. Siempre, en principio, la persona altamente sensible inicialmente lo vive como un problema, esta alta sensibilidad, porque le causa dolor, porque le causa dificultades, porque le causa inadaptación con la vida normal. Son incapaces de convivir con las otras personas porque reciben estos estímulos que les provocan dolor y tratan de evitarlos. Y todo eso hace que estas personas desde muy niños empiecen a sentir que son diferentes a las otras personas. En esto, por ejemplo, coinciden con los narcisistas, y al igual que el narcisista también considera desde niño que él es diferente a las otras personas. Relativo a todo esto de las personas altamente sensibles, en el profesor, un momentín os voy a decir, profesor Jauch de la Universidad de Graz, en Austria, empezó a hacer una investigación respecto a esta relación que existía entre la alta sensibilidad y el narcisismo. Asociando precisamente eso de que la persona que es altamente sensible se ve a sí misma como diferente a los demás, en el sentido de que se va dando cuenta de que hay cosas que a él le hacen daño, que hay cosas que a él le provocan cierto estímulo, que eso les hace alejarse, que les hace coger distancia con las otras personas, que a su vez se van dando cuenta que tienen una cierta sensibilidad especial, por ejemplo, para las artes, que tienen una cierta sensibilidad especial para la literatura, para entender, desarrollan unas aficiones diferentes al resto de las personas. Son unas personas en general que se hacen un poco introvertidas casi obligatoriamente, precisamente por esa sensibilidad especial que tienen. Eso hace que las personas altamente sensibles se perciban como diferentes a los demás. Cuando esto ocurre de niño, puede suceder en algunos casos que esa persona que es altamente sensible empiece a sentirse como superior a las otras personas. Si ese sentimiento de superioridad se va desarrollando y se va transformando en tener una relación
de distanciamiento con las otras personas, de tratar de que las otras personas la reconozcan como una persona superior, que traten que esa persona trate de que la vean como una persona que está a un nivel por encima de ellos, puede en algunas circunstancias, por los estudios que realizaron estos investigadores, dar lugar a que se genere lo que se conoce como el derecho narcisista, un sentido torcido del derecho, que es la idea de pensar que yo, como soy superior, yo, como soy especial, yo, como tengo unas características que son diferentes a las de las otras personas, tienen que darme un trato también diferente, tienen que aplicarme unas reglas diferentes, yo no tengo por qué cumplir con las reglas que cumplen los demás, no tengo por qué vivir como viven los demás, todos los otros son inferiores a mí porque no son capaces de tener estas capacidades que yo tengo. Entonces lo que ocurre es una transformación, que es que esa persona que de niño empezó viviendo esa alta sensibilidad como un problema, como una dificultad, como un obstáculo que tiene para vivir como el resto de las personas, en realidad poco a poco, con esta asunción que van haciendo de que es un rasgo de superioridad, realmente lo que están es transformándose en personas narcisistas, están adquiriendo una personalidad con un trastorno realmente que les va a causar dificultades a lo largo de su vida. Si os dais cuenta, hemos hablado en muchas ocasiones que el narcisista surge de una familia que lo sobreprotege, una familia que le da todo lo que él desea, que no le pone ninguna dificultad para conseguir las cosas, que no le obligan a que se frustre con las dificultades de la vida, sino que todo se lo dan hecho, que todo se lo dan mascado, todo se lo dan ya triturado para que no tenga ningún tipo de dificultad. Todo esto es muy fácil que ocurra cuando los padres se dan cuenta de que este hijo es una persona altamente sensible, cuando los padres se dan cuenta de que este hijo sufre, por ejemplo, con sonidos altos, cuando sufre con colores llamativos, cuando sufre por determinadas situaciones emocionales que otras personas normalmente asumen con normalidad, con neutralidad. Este niño realmente que tiene esas cualidades especiales, que tiene esa sensibilidad especial, puede que reciba una protección especial de sus padres, puede que sus padres quieran protegerlo de todas esas sensibilidades, todas esas sensaciones que se producen en torno a él, y que todo esto le vaya conduciendo poco a poco al narcisismo. Como sabéis, estas conductas empiezan en la infancia, empiezan con esos pequeños detalles, con esa sobreprotección, pero eso poco a poco se va incrementando. El hijo, en la formación natural o normal del narcisismo, el hijo se da cuenta de las ventajas que le reporta el lograr que los padres le presten atención, el lograr que los padres le protejan, y trata de incidir, empieza a manipular, empieza a trabajar en el sentido de lograr que eso se repita una y otra vez. De esa forma va aprendiendo las técnicas de manipulación, se va desarrollando en ese ambiente en donde él logra todo lo que quiere con facilidad, simplemente haciendo que sus padres caigan repetidamente en ese exceso de protección. El niño aprende muy rápido a manejar todos esos mecanismos. Ya sabéis que los niños rápidamente, si uno les permite, rápidamente buscan todas esas técnicas de manipulación para lograr todo aquello que quieren. Si los padres no son firmes y les permiten que sigan por ese camino, llega un momento en que pasan a la adolescencia, en donde ya la capacidad para manipular va siendo mucho mayor, la comprensión de la realidad y de los mecanismos es mucho mayor, y después ya llegan a la juventud, en donde ya se manifiesta de una forma ya firme el narcisismo, esos principios de narcisismo que ya se consolidan en la edad adulta. Todo esto es muy fácil, este proceso de formación del narcisismo es muy fácil que ocurra en una persona de alta sensibilidad, precisamente por esas características que tiene, que lo hacen a él mismo sentirse especial, lo hacen sentirse diferente al resto de las personas, porque tienen unas cualidades que la mayoría de las personas no tienen. Ya sabéis que las personas de alta sensibilidad son capaces de apreciar determinados matices que otras personas no pueden,
porque recibir todas esas sensaciones a nivel grosero, por decirlo de alguna manera, como percibimos todo el mundo, nos hace que perdamos mucha de la información que viene en esos estímulos. En cambio, la persona altamente sensible, como tiene esos filtros tan estrictos respecto a los estímulos, es capaz de recibir notas, es capaz de recibir peculiaridades, aspectos que la mayoría de la gente no percibe. La persona que es altamente sensible en algún momento puede empezar a creer que eso le hace diferente a los demás, que eso le hace superior sobre todo a los demás, y también que sus padres se den cuenta de esas peculiaridades y que traten de sobreprotegerlo precisamente por ese exceso de sensibilidad, que traten de permitirle que tenga ese sentido torcido del derecho, que pueda conseguir las cosas sin esfuerzo, que pueda imponer sus reglas en todos los juegos, en todas las cosas, las actividades en las que se involucre, y que poco a poco, con el paso del tiempo, se vaya desarrollando el narcisismo, que sea como el surgimiento precisamente de esa alta sensibilidad. Eso quiere decir que esa persona altamente sensible, cuando sea adulta, no solo va a ser persona altamente sensible, no solamente va a tener esas cualidades que tienen estas personas, sino que además de ello va a ser una persona narcisista. Esto crea un problema bastante complejo porque, por supuesto, ese sería una especie de narcisismo doblemente reforzado. Lo que ocurre que, siempre hablamos de los diferentes tipos de narcisismo grandioso y narcisismo vulnerable, estos investigadores llegan a la conclusión de que las personas que son altamente sensibles terminan siendo siempre los narcisistas o el tipo de narcisismo vulnerable, porque es una persona que es exageradamente sensible a los estímulos externos, por lo cual no puede exponerse a todo ese tipo de estímulos y adopta un perfil bajo, el perfil que hemos hablado en tantas ocasiones del narcisista vulnerable, que es un narcisista que es difícil también se le llama narcisista encubierto porque a veces es difícil de darse cuenta de que es narcisista. Es un narcisista que siempre adopta un nivel bajo de exposición a las otras personas, que siempre va manipulando de una forma subrepticia, que a veces cuesta darse cuenta de que realmente es narcisista, por eso lo de encubierto, porque a veces es difícil de darse cuenta de esa condición que tiene. En el caso de las personas altamente sensibles, esa alta sensibilidad también les permite encubrir de alguna manera ese narcisismo. Tendemos a justificar sus conductas por esa especial sensibilidad que tienen, tendemos a creer que es esa sensibilidad la que hace que tengan ese tipo de conductas especiales, y muchas veces tendemos a justificarlo, ¿no? Esto es realmente, como decimos, es un doble problema, porque estas personas no solo han de enfrentarse a esa alta sensibilidad que tienen, sino también tienen que enfrentarse a ese narcisismo que les va a hacer difícil relacionarse con las otras personas, y sobre todo va a traer no solo consecuencias malas para ellos, sino también consecuencias malas para las personas que les rodean, porque, como ya sabéis, convivir con una persona narcisista, sea cual sea el origen de ese narcisismo, ya sea porque sea una persona altamente sensible o simplemente porque sus padres les hayan sobreprotegido, le hayan permitido que desarrolle ese tipo de personalidad, en cualquier caso, eso siempre es doloroso y perjudicial para las personas que conviven con esa persona. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.